Floricanto presenta. Número 168 del Compendio del Catecismo. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Y responde: todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado a la Iglesia Católica quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una abierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia Católica. El punto habla de cómo pertenecer a la Iglesia Católica. Bueno, como veis, el tipo de respuesta que da subraya algo que ya dijimos en el número anterior. La Iglesia es todo lo contrario a un club privado. Todo lo contrario. Porque, claro, lo sorprendente es que dice que todos los hombres están de distintas maneras, pero todos los hombres están, por lo menos, ordenados a pertenecer a la Iglesia Católica. O sea, en cierto sentido, a la Iglesia Católica pertenecen todos los habitantes del mundo, en un cierto sentido. Por lo tanto, lo más contrario que existe a un club privado. Hay una frase del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el número 47, que yo creo que es muy, muy iluminadora para hablar de esto, ¿no? Dice: la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Es muy curioso esto, ¿no? La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Estamos llamados, pues, todos, ¿no?, a participar en esta Iglesia. Pero obviamente aquí se hacen una serie de distinciones, como es lógico, ¿no? Y la serie de distinciones que se hacen es, bueno, existen pertenencias más plenas, aquí dice aquellos que han recibido, pues, el don de la fe, los sacramentos, están bajo el gobierno eclesiástico, viven en esa comunión, interna, ¿no? Pero puede haber quien de estos elementos de la profesión de fe, los sacramentos, la obediencia dentro de ese gobierno de la Iglesia, pues no lo vivan plenamente. Entonces su grado de pertenencia es inferior. Fijaros lo que dice este punto del número 13 de Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia. Dice: todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ellas están destinados los católicos. Los demás cristianos, incluso todos los hombres en general, están llamados a la salvación por la gracia de Dios. Luego existen, digamos, dentro de la Iglesia, dentro de ese ser de la Iglesia, pues mayor cercanía o menor cercanía, ¿no?, a esa pertenencia al corazón de la Iglesia, a esa comunión con la Iglesia. La comunión en el seno de la Iglesia, cuando no es plena, puede ser también una comunión parcial, una comunión con la que hay que ir, digamos, trabajando para ir creciendo en ese grado de comunión. Bien, es verdad que, como he dicho antes, para que la comunión sea plena, se tiene que dar la profesión de fe, la vida de los sacramentos, el sentido de obediencia, ¿no?, al gobierno de la Iglesia, y la vida de gracia. Fijaros, la vida de gracia, porque puede ocurrir que los que formamos parte de la Iglesia Católica, pues por los sacramentos, los que hemos sido bautizados, los que estamos integrados en la Iglesia, sin embargo, no vivamos la vida de gracia, y entonces la comunión que vivimos es imperfecta. Me permito referir una parábola, la parábola del hijo pródigo, esa parábola de aquel padre que tenía 2 hijos, el menor marchó fuera de casa. Ese hijo mayor es imagen de quien vive en casa del padre,
pero no vive en el corazón del Padre. Vive en casa del Padre, pero no vivía en el corazón del Padre. No vive en la comunión con el Padre. Ese hermano mayor es imagen de quienes podamos estar en el seno, sí, hemos sido bautizados, estamos en la estructura de la Iglesia, pero no vivimos la comunión, no vivimos la vida de gracia, no gozamos con lo que le hace gozar al corazón de Cristo, no sufrimos con lo que le hace sufrir al corazón del Padre, no como acontecía en ese relato de la parábola del hermano mayor. Luego, claro, esa comunión de pertenencia a la Iglesia Católica no tenemos que pensarla solo por los que no son todavía católicos, que les falta por crecer en la comunión hacia la Iglesia Católica, sino tenemos que también referir esta pregunta a los que estando dentro, habiendo nacido dentro, ¿no?, de la Iglesia Católica, vivimos una comunión imperfecta, bien sea porque no vivimos la vida de gracia. El que no vive en gracia de Dios tiene una comunión pues muy imperfecta, obviamente, o que incluso viviendo en gracia, porque no está en pecado mortal, pues no ama con la debida intensidad, no participa, ¿no?, de los sentimientos del corazón de Cristo, vive una comunión lánguida, debilitada, en la que la tibieza le impide vivir la plenitud del don de la comunión en el seno de la Iglesia Católica. Pedimos ese don de la plena comunión, del crecimiento, ¿no?, en esa unión con Cristo, para poder testimoniar ante el mundo el don de la comunión en el seno de la Iglesia Católica. Florica.